Muy buenos días, tardes o noches, estimados alumnos y alumnas. El día de hoy tenemos la sesión 2 del módulo 12 de su diplomado en metodología de la investigación. En esta sesión nos toca ver las pruebas de Wilcoxon, la de Mann-Whitney y la de Crucial-Wallis. Sigue siendo el mismo objetivo de todo este módulo, ¿sí? Y como introducción, pues en este caso, para esta sesión vamos a hablar de pruebas no paramétricas, que son las que se utilizan más, sobre todo para cuestiones cualitativas o donde no conocemos la distribución que va a tener nuestros datos. ¿Ok? Y también este tipo de pruebas se utiliza para muestras pequeñas. Muestras pequeñas estamos hablando 20, 25 datos, 50 por lo mucho. Todo va a depender del tamaño. ¿Okay? Recuerden que estas grabaciones es un resumen de lo que se va a ver un poco más a fondo dentro de la sesión. Entonces, iniciamos. Vamos a empezar con la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon. En pocas palabras, la lógica de la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon es similar a la prueba de T pareada, que esta la vieron en cierto módulo anterior a este. ¿Okay? Si no hay diferencia en el antes y el después, por ejemplo, las diferencias entre las observaciones tendrían que ser cero. Aquí lo que queremos ver es si hay diferencia entre un tratamiento u otro en una misma muestra o población. ¿Ok? Aquí tenemos la Z de Wilcoxon. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar de ella, pero la Z de Wilcoxon nos dice que es cuáles son los datos con signos positivos menos 0.5 por el número total de datos entre 0.5 por la raíz cuadrada del número total de datos. ¿Y esto cómo se aplica? Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un grupo de 12 pacientes con artritis y les damos dos medicaciones distintas para aliviar los síntomas. Pedimos a todos que nos indiquen cuántas horas de alivio observaron con ambos fármacos. Aquí tenemos el número de pacientes en la primera columna, el fármaco A en la segunda y el fármaco B en la tercera. Con esto, nosotros, ya teniendo estos datos, lo que vamos a hacer es, primero, calcular la diferencia de cada par de observaciones. ¿Y eso cómo se hace? Por ejemplo, para el paciente 1, lo que hacemos es restamos el 2 que tenemos aquí menos el 3.5 y dejamos el signo. 2 menos 3.5 es menos 1.5. El siguiente sería 3.6 menos 5.7, ¿sí? Sería menos 2.1 y así sucesivamente con todos mis datos. Y entonces, luego de tener las diferencias, nos quedamos solamente con el signo, que es lo que nos importa. Este signo negativo lo pasamos para este lado. Este signo negativo lo pasamos para este lado. Por ejemplo, este que es signo positivo lo pasamos para este lado. Solamente nos quedamos con los signos. ¿Ok? Posteriormente contamos solamente los signos positivos. 1, 2, 3 signos positivos. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos nosotros 9 negativos, 3 positivos. ¿Sí? Recordando. Aplicando la fórmula, va a ser Z, va a ser igual a los números positivos que quedaron, que fueron 3, menos 0.5 por 12, que es el tamaño de mi muestra, entre 0.5 por la raíz cuadrada de 12. Y entonces hacemos 0.5 por 12, me quedaría 6. 3 menos 6 es menos 3. Y luego 0.5 por la raíz cuadrada de 12, que era 1.7320. Y entonces hacemos la división, menos 3 entre 1.7320 me queda menos 1.7320. Lo mismo prácticamente. Entonces ahora vamos a utilizar los puntos porcentuales de la distribución de los rangos signados de Wilcoxon. ¿Cómo hacemos esto? Buscamos n, que es el número de datos, tenemos 12 datos, nos vamos a nuestra configuración estándar, que es del 95%, ¿sí? Que sería, tengo el 12, el punto 0.5, donde se intersecta es 18. Teniendo esto, entonces, como menos 1.7320, que fue lo que sacamos de Z, es menor que 18 de la tabla, ¿sí?
La hipótesis nula se aprueba. Esto quiere decir que no existe diferencia entre el fármaco A y B para el tratamiento de los síntomas de la artritis. Esta es la prueba de los signos de Wilkinson. No es nada compleja, es bastante rápida y sirve bastante. Ahora vamos a ver la prueba de Mann-Whitney. La prueba U de Mann-Whitney, como también se conoce, resulta útil si tenemos dos muestras independientes y queremos saber si hay una diferencia en la magnitud de la variable que estamos estudiando. Pero no podemos usar la prueba T independiente o la prueba Z, porque los datos no cumplen con alguno de los requisitos. ¿Sí? Entonces, para realizar la prueba U de Mann-Whitney, ponemos las observaciones de las dos muestras en orden ascendente y asignamos un rango ordinal de manera que 1 corresponde a la observación de menor magnitud, 2 a la tercera, perdón, 2 a la segunda y así sucesivamente. Luego nos fijamos en las diferencias entre las observaciones. Por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, vamos a suponer que tenemos un grupo de 4 pacientes con artritis, otra vez, y les damos 2 medicaciones distintas para aliviar síntomas. Pedimos a todos que nos indiquen cuántas horas. Entonces tenemos aquí los 4 y lo que ellos observaron. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es asignar rangos. ¿Cómo los asignamos? Pues bueno, de nuestros resultados que están aquí, vamos a ir asignando rangos de 1 hasta donde vaya, del menor al menor, perdón, del menor al mayor. Entonces tenemos el 2, que es el número más pequeño, y se le asigna el 1. Posteriormente para el 2 va a ser el 2.4 y así sucesivamente hasta llegar al último, que sería el 5.7, que va a ser el 8. Ya teniendo esto, ¿sí? Ahora vamos a sumar por columnas los rangos. Aquí para los del fármaco A, que fueron estos rangos, sumamos y da 15. Para los rangos de B sería 21. Y entonces tenemos la U que tenemos que sacar para el grupo A y la U para el grupo B, ¿sí? Donde NA es el número de sujetos del grupo A, el B el número de sujetos del grupo B y la sigma RA sería sumatoria de rangos A, sigma RB sumatoria de rangos B. La ventaja es que aquí podemos tener que cada grupo tenga un diferente tamaño de muestra y funciona. Entonces, sustituyendo, para A sería la U para el grupo A sería 4, que son los datos, por NB, que son 4 también, más 4 de NA, que va a multiplicar a 4 más 1, que es 5, entre 2, menos la sumatoria de rangos que ya tenemos 15, que nos va a dar 11. Y así también para el grupo B. ¿Sí? Teniendo estos dos, comparamos y cuál es el menor, el 5. Entonces nos quedamos con la U más pequeña, que es la U de B, que es 5. ¿Ok? Con eso ahora nos vamos a los dos tamaños de la muestra, que en este caso tenían el mismo, 4. Entonces buscamos 4 en el grupo 1, que sería este, y el número 4 en el grupo 2, me da 0. Con eso, entonces 5 es mayor que 0. Significa que no existen diferencias significativas entre los dos grupos. Así de sencillo. Ahora vamos con la prueba de Kruskal-Wallis. Este es un método no paramétrico para probar si un grupo de datos proviene de la misma población. Intuitivamente es idéntico a ANOVA con los datos reemplazados por categorías. Es una extensión de la prueba de U de Mann-Whitney para 3 o más grupos. Eso es muy importante. No se aplica para 2, sino de 3 en adelante. La pregunta de investigación para la prueba de Kruskal-Wallis puede ser: ¿existe alguna diferencia en la tendencia central de varias muestras independientes? La hipótesis nula es: las muestras independientes tienen todas las mismas tendencias central y por lo tanto proceden de la misma población. Hipótesis alternativa: al menos una de las muestras independientes no tiene la misma tendencia central que las demás muestras y por lo tanto procede de una población diferente. Por ejemplo, aquí tenemos esto. Supongamos que has medido el tiempo de reacción de 3 grupos y quieres saber si hay alguna diferencia entre ellos. Para averiguarlo vamos a utilizar la prueba de Kruskal-Wallis, que también se conoce como prueba H. Aquí tenemos los 3 grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C, el tiempo de respuesta, y aquí ya tenemos el rango. Acuérdense que el rango se asigna del número menor hacia el número mayor, aunque esté en desorden. Ya que tenemos los rangos,
Ahora vamos a sacar los promedios para cada grupo. Por ejemplo, el promedio del rango del grupo A es 5.5, del grupo B 6.75 y del grupo C 7.25. Y luego solamente vamos a sacar la E subíndice R, que sería n más 1 entre 2. N es el número de datos, que son 12, más 1 es 3 entre 2 a 6.5. Teniendo esto, entonces tenemos ya todo lo necesario para nuestros elementos. Tenemos n, que es el número de casos, que son 12. Hay que tomar en cuenta que los grados de libertad vienen dados por el número de grupos menos 1. Entonces, grados de libertad serían, si tenemos 3 grupos menos 1, queda grados de libertad es 2. Tenemos los promedios de los rangos del grupo A, del grupo B, del grupo C. Y tenemos la E subíndice R, que es 6.5. Entonces, para sacar nuestra fórmula es n cuadrada menos 1 entre 12, que nos quedaría 11.92. Esto nos va a servir para sacar la prueba H. La prueba H es simplemente H va a ser igual a n menos 1 entre 12, que ya lo tenemos, por la sumatoria del número de datos, ¿sí? Por las diferencias, ¿ok? Entre la R menos la E subíndice R al cuadrado entre nuestra varianza, por así decirlo. Aplicando la fórmula me queda 0.5. Y con esto ahora nos vamos a simplemente a los grados de libertad, que es 2, con el 95% de confiabilidad, y me da 5.991. Entonces, al final de cuentas, ¿sí? Con un nivel de significación del 5%, el valor crítico de chi cuadrado es por tanto 5.91. Perdón, 5.991. Este valor crítico es por lo tanto mayor que el chi cuadrado o h calculado. Se mantiene la hipótesis nula y no hay diferencia en el tiempo de reacción entre los grupos. De manera sencilla, acuérdense que aquí solamente es un resumen de lo que se va a ver dentro de la sesión. Y vimos prueba de U de Mann-Whitney, prueba de Wilcoxon y Cruzan-Wallis. La de Mann-Whitney es para muestras independientes. Wilcoxon necesita datos ordinales y Cruzan-Wallis muy similar a la U, solo que para 3 o más grupos. No se les olvide la actividad de esta sesión 2, que es un cuestionario muy pequeñito que tiene como nombre Serie 2 y está dentro de su plataforma. Nos vemos en clase, o esto también les sirve como resumen, hasta la siguiente sesión. Muy buenos días, tardes o noches a todas y todos ustedes. Hasta luego.